e inclusive 2 metros y 70 centímetros, se necesita, aparte de él o los transceptores, unas buenas antenas, sintonizadas a las respectivas bandas que se vayan a trabajar. Pero el problema muchas de las veces es que una sola antena no alcanza a cubrir todo el rango de frecuencias, en algunas bandas que vienen muy amplias. Por lo regular, se recomienda que la ROE, o relación de ondas estacionarias, sea menor de 1.8. La medición menor es de 1.0, donde se tiene una relación de ondas estacionarias mínima, es decir, se tiene el acoplamiento óptimo entre antena y transceptor. Esto se lee como una relación de 1 a 1, o dicho de otro modo, que se tiene una onda estacionaria en la antena. Todos los medidores de ROE tienen el número 1 al principio de su escala y no el clásico 0 de otros tipos de medidores. ¿Por qué? Como ya lo dije antes, el valor óptimo es una relación de 1 a 1 y decir que se tiene 0 ondas estacionarias en su antena sería un error. Cuando trabajamos con una ROE de 2.0 para arriba, estamos forzando el amplificador de potencia del transceptor, ya que según la ROE que tengamos, parte de la potencia que emitimos se desperdicia por la falta de acoplamiento entre este y la antena. Esta parte es proporcional a la ROE que se maneje. Entre más alto es el valor de la ROE, más desperdicio. Cuando el nivel de potencia desperdiciada se vuelve alto, se habla de potencia reflejada. Esta se regresa por la línea de alimentación de la antena, ya sea coaxial u otro tipo, y va de nuevo al amplificador del transceptor. La única opción que tiene para desahogarse esta energía es convirtiéndose en calor, al no poder llegar hasta la antena en su totalidad, y este calor se genera en los transistores o bulbos del amplificador, dañándolos permanentemente. Un acoplador de antena o antena tuner es un aparato que nos permite adaptar la impedancia real de la antena a los 50 ohms con los que trabaja el transceptor, o cuando se desea utilizar una antena ligeramente fuera de su frecuencia de diseño. Una antena tuner está compuesto en su interior por un medidor de potencia y o un medidor de SWR, por sus siglas en inglés, o ROE, relación de ondas estacionarias en español, y un circuito de sintonía variable para el acoplo de impedancias. Este está formado por condensadores fijos, variables y un bobinado, ya sea variable o con derivaciones para los diferentes pasos de ajuste o bandas. La mayoría incluye también un transformador toroidal del tipo Galum, que le permite acoplar antenas del tipo de alambre, líneas no balanceadas o de las que no utilizan cable coaxial para su conexión al radio. Como ejemplo, la cintilla de 300 ohms que se utilizaba en las antenas de televisión antiguamente. Este aparato normalmente se utiliza en las bandas de HF, pero actualmente también en la banda de 6 metros, ya que muchos de los nuevos transceptores tienen ya incluida esta banda, además en las bandas de 2 metros y 70 centímetros cuando se maneja mucha potencia. En realidad, el trabajo que realiza este aparato es nada más hacer un acoplamiento de impedancia entre el radio y la antena, así logrando trabajar con buena potencia sin poner en peligro la etapa final o de amplificación en el transceptor. Esto no altera las características de la antena en sí,
ya que el diseño o ajuste de esta sigue siendo a la frecuencia en la que originalmente se dejó. Algunas personas tienen la creencia de que al utilizar una antena tuner se puede trabajar con cualquier longitud de tubo o alambre como antena en cualquier banda y que el propio antena tuner se va a encargar de hacer todo el trabajo por sí solo. Pero no es así. Si se trabaja de esta manera, no se le sacará rendimiento al equipo al hacer comunicados, ya que la señal no rendirá lo que debería tanto en recepción como en transmisión, pues la antena no resonará a la banda que se está trabajando. Para que esto funcione apropiadamente, se necesita una antena diseñada para el rango de frecuencias lo más aproximado a las que se desean trabajar. Por ejemplo, un dipolo para 40 metros, normalmente ajustado entre 7000 y 7100 kHz, se puede trabajar con el antena tuner de 7250 a 7300 kHz, sin tanto problema para el transceptor, a pesar de que en ese rango podríamos tener una relación de ondas estacionarias lo suficientemente altas como para dañar la etapa de potencia, si trabajamos con 100 watts o más por un buen tiempo, provocando un sobrecalentamiento por la diferencia de impedancias entre el transceptor y la antena. Entonces, llegamos a la conclusión de que sí necesitamos una antena calculada para esa banda, aunque no nos dé una ROE muy buena, pero que sí resuene y con el antena tuner ayudarnos a hacer el ajuste más aproximado posible para hacerla trabajar. Ahí nos damos cuenta que no es tan cierto que con cualquier longitud de tubo o alambre se trabaja. ¿Lo identifico, no? Sí, hay que identificarla. Estamos transmitiendo el boletín tecnológico de la AREG De todos los desde años. la estación de Ricardo XC1GQP en la ciudad de Guadalajara. Yo soy Miguel Ayala, XC1HAX, y continuamos con el tema. En la actualidad tenemos gran variedad de tipos de antena tuner. Los de ajuste manual, que son los primeros que se diseñaron. Los automáticos, ya sea que se controlen a sí mismos haciendo la medición de la ROE y en base a esta, por medio de circuitos comparadores, hacen el control de motores que mueven los ajustes necesarios para sintonizarse, como los que son controlados desde algunos modelos de transceptores que por medio del microprocesador que controla sus funciones, les envían los datos para hacer los ajustes. Los más modernos, que no utilizan motores, condensadores ni bobinas variables, sino condensadores fijos, pequeños transformadores de tipo toroidal y relevadores, para hacer múltiples conmutaciones y combinar diferentes condensadores y transformadores que a su vez tienen diferentes valores, dando con esto una gran cantidad de combinaciones y la opción de acoplar las impedancias en un gran rango, pero con la misma limitación de tener una antena apropiada para la banda en la que se trabajará. Y por último, el llamado Smart Tuner, que trabaja con un sistema similar al mencionado anteriormente, pero que sí brinda la opción de utilizarlo en la estación móvil, con una antena del tipo varilla metálica de 8 pies de longitud, 2 metros con 40 centímetros aproximadamente, o un alambre de 7 metros en una estación fija, marítima o aérea, cubriendo el rango de frecuencias desde 3.5 a 30 MHz en móvil o 1.8 a 30 MHz en fija, marítima o aérea. Tienes 9 en live stream. Rompiste récord.
Algunos logran cubrir la banda de 6 metros también. 10. Y lo interesante de estos Smart Tuner es que la cobertura es corrida con una sola antena, la especificada anteriormente. Y se pueden trabajar manualmente con tan solo implementar unas conexiones muy sencillas y un switch de presión, activándolo durante unos cuantos segundos e inclusive hasta fracciones de segundo. Y con la mejora de que memoriza los ajustes que se hicieron en frecuencias anteriores, agilizando con esto el proceso de tunear o ajustar las impedancias. Algunos de los automáticos son internos, se localizan dentro del mismo transceptor e inclusive algunos amplificadores ya los traen instalados de fábrica. Los de operación manual y muchos de los automáticos son externos, pudiéndose cambiar de un transceptor a otro sin gran dificultad. Con esta descripción ya nos podemos dar una idea de qué es y para qué sirve el antena tuner y su importancia en nuestro mundo de la radioafición y el uso de transmisores con cierto margen de seguridad en su manejo de radiofrecuencia y potencia. 18. Esta descripción es más a modo informativa que técnica, para dar lugar a que más gente entienda su contenido y no complicarnos con fórmulas y tecnicismos difíciles de entender para quienes están empezando a conocer nuestro medio, hobby o área de trabajo dentro de la radiocomunicación. Ya el que quiera conocer más a fondo el tema tiene la opción de buscar en el internet manuales técnicos y artículos con la respectiva información. Va muy rápido, ¿no? No, va bien. Voy a imprimir. ¿Tienes De momento, ahí dejamos el tema y lo pongo a su disposición para que lo lean y analicen. Gracias por su tiempo. Atentamente, X1HX Miguel Ayala. Les hago la aclaración en cuanto a este punto, de que queda a su disposición. Hay un documento, es una presentación en PowerPoint. Esta presentación Ricardo la va a subir, ya les dará la información en dónde va a estar para las personas que quieran descargarla y darle una repasadita. No es tanta la información, fue un resumen breve para darnos una idea aproximada de cómo trabaja y todo, como les había dicho antes. No fórmulas, no cálculos, no nada de esto. Ya si alguien quiere pues adentrarse más en el tema, pues ya a investigarle un poquito y lo van a encontrar bastante interesante. Yo me puse a investigar un poquito algo de material para hacer este documento y me resultó muy interesante. Yo creo que hay que empezar a experimentar un poquito y hay que fabricar unos. No todo hay que comprarlo de fábrica, hay que hacer algunas cosas propias, experimentarlo y tener la satisfacción de probar con todo esto. De mi parte es todo. Le voy a dejar nuevamente aquí el mando de los sistemas a Ricardo. Gracias, buenas noches a todos. Repito, soy Miguel X1HX en la ciudad de Guadalajara.